Hola jóvenes, los saludo con mucho gusto, como siempre. Esta semana trataremos el tema de estilos arquitectónicos. Lo encontrarán en la página 4, 5 y 6 del manual. Bueno, vamos a definir primero que nada qué es un estilo arquitectónico. Son las características o rasgos que identifican a una época o a un autor. Cada época tiene, si ustedes se dan cuenta, hemos analizado, cada época tiene sus rasgos físicos, sus rasgos artísticos o arquitectónicos muy remarcados, de acuerdo a los tiempos, de acuerdo a la historia. Pero también cada persona, cada autor, tiene su estilo, su manera de poder crear algo. Ustedes mismos quieren o tienen algún estilo para vestirse, para caminar, para hablar. Ese es su estilo que va a remarcar su vida, va simplemente, o sea, a grandes rasgos, ¿no? Simplemente son los detalles o no son las características que va a tener tal o cual edificio. ¿A qué me refiero? Las características se refiere a las alturas, se refiere a los acabados, se refiere a los materiales, se refiere a lo mejor al tipo de puertas, tipo de ventanas, los rasgos que va a tener. Si se dan cuenta, les repito, cada época le hemos encontrado de una u otra forma. ¿Pero a qué se debe? Fíjense, lo más importante del estilo. Se debe a una cultura. Ustedes saben que todo tiene que ver con las cuestiones culturales, cómo actuamos, cómo nos comportamos en cada sociedad. Entonces ahí depende mucho lo que tiene que ver o las características de un estilo. El contexto, el lugar, pues se refiere a la región, al tipo de clima, al lugar, las costumbres que va, a las tradiciones, a todo lo que se encargan de hacer en ese lugar. No todos somos iguales, no todas las sociedades somos iguales y no todas las personas somos iguales. Entonces cada persona tenemos diferentes maneras de expresarnos. Entonces eso tiene que ver mucho con la cuestión artística. Bueno, también tiene que ver con una moda, una tendencia. A veces no solamente pues, la gente vive como siempre, como la sociedad lo marca, sino que cada quien rompe tendencias, rompe nuevos métodos, nuevas maneras de poder expresarse. Entonces eso es de alguna forma una tendencia, una moda. No todos nos quedamos estancados, va evolucionando poco a poco. Bueno, otro tiene que ver con las cuestiones del ambiente o el entorno, ¿no? Entonces les digo en qué región se va a encontrar, en qué tipo de suelo. Nosotros ahí vamos a irnos adaptando a las condiciones que tenemos físicas del lugar. Bueno, otro elemento son los recursos con lo cual contamos. A veces para realizar ese estilo arquitectónico nos valemos, ustedes saben que de recursos, de economía, por ejemplo, de materiales, qué materiales tenemos en el lugar y demás. Bueno, pero no solamente la tendencia artística, no solamente es de un lugar característico. A veces nosotros imitamos algunas tendencias y las hacemos propias, o a veces nos valemos de una mezcla de diferentes tendencias o estilos. Si se dan cuenta, el estilo arquitectónico pues, de México pues, se vale de otros estilos, por ejemplo el americano o el estadounidense, de algunas influencias, o incluso del estilo español, que trajeron españoles, o el estilo incluso árabe, ¿no? Que los españoles también trajeron, como alguna vez mencionábamos acerca de las ciudades coloniales, incluso a eso se debe. Bueno, fíjense, hay varios, o más bien 5 importantes estilos a lo largo de eso, 5 grandes estilos que marcaron época, marcaron totalmente una revolución. Dentro de los 3 más importantes se encuentra el clásico que revolucionó totalmente la cultura occidental, que los griegos aportaron todas esas cuestiones de sistemas constructivos, sobre todo por ejemplo el adintelado, a través de columnas que tienen un soporte a una cubierta de 2 aguas, y crearon algunas órdenes que son el dórico, jónico y corintio. Posteriormente los romanos ya continuaron esa tradición de construcción, pero ya sobre todo a un tipo de construcción social, ¿no? A través de sus acueductos, a través de sus teatros, sus termas, a través de algunas construcciones ya totalmente monumentales como el anfiteatro, ¿no? Por ejemplo el famoso Partenón de Roma. Esa fue una gran aportación. Después el estilo gótico, que ya es un estilo totalmente monumental, con remates con muy puntas, con estilo, como su nombre lo dice, gótico, es muy oscuro, pero eso lo hacían para cuestiones religiosas. Acuérdense que la religión fue un partaguas para crear diferentes estilos artísticos, sobre todo en todo el arte, en la pintura, en la música, en la arquitectura, en todos los aspectos.
El estilo moderno ya se considera a partir del siglo XIX con la llegada de la revolución industrial, y ese concepto ya se cambia, el concepto de arquitectura ya se cambia para llamarse el funcionalismo, donde existieron algunos autores, algunos arquitectos importantes, donde crearon o innovaron ya totalmente que la arquitectura fue funcional. ¿A qué se refiere? A que ya pierda cuestiones artísticas y tenga una función que realmente a la gente le sirva, le funcione, ¿no? Que pueda habitarlo, ¿no? Entonces ya sin grandes monumentalidades o algo así. Miren, aquí podemos ver alguna característica de esa arquitectura. Miren, se dan cuenta, por ejemplo, ya utiliza estos volados que totalmente revolucionaron la arquitectura moderna, ¿no? Los grandes vidrieras. Entonces, por ejemplo, ya va a ser algo total para los niveles de entrepiso un poco más pequeños y demás. Entonces, por ejemplo, hubieron varias escuelas, por ejemplo la Bauhaus, que ya ahora sí fue las primeras escuelas de arquitectura que pues, totalmente como su filosofía era el funcionalismo. Pues bueno, el estilo minimalista es algo muy simple, algo muy sobrio, algo muy cuadrado, muy geométrico, pero que nos dice mucho, nos dice muchísimo. Entonces ustedes pueden tener, por ejemplo, cubos geométricos, pero a lo mejor con detalles muy simples, pero se puede ver una tendencia totalmente moderna. Sobre todo con colores blancos, quizá un acabado de madera o de metal o de piedra. Entonces, bueno, es totalmente algo geométrico que, pues, por ejemplo, las vidrieras incluso pueden ser un poquito más reducidas en una sección y a lo mejor un poco muy ostentosas o muy grandes o con entrada mucha luz en algunas regiones, en algunos elementos. Bueno, el estilo contemporáneo es el que en la actualidad lo tenemos. ¿Por qué contemporáneo? Porque se dan cuenta con el tema de la globalización ya no hay un estilo propio que marque totalmente la tendencia aquí en México o en otra parte del mundo, sino que ya lo tenemos universalizado. Entonces, por ejemplo, en cuanto al estilo contemporáneo, ya es algo totalmente libre, elementos curvos, elementos muy asimétricos, muy imposibles, ¿no? Entonces, ese estilo ya es el que lo tenemos en la actualidad. Claro que hay estilos que están marcando, sobre todo, por ejemplo, en los rasgos físicos o de materiales que nos han marcado una época en el estilo contemporáneo. Entonces, cada autor, incluso ustedes mismos pueden proponer algo que revolucione esa parte. Entonces, como les comento, cada quien tiene su manera de ver las cosas o de manera su estilo de construir, su estilo de diseñar. Entonces, ya nada más es cuestión de aportar algo. Les digo, entonces, el estilo va de acuerdo a la época, a la cultura, a las sociedades. Se dan cuenta, es muy similar. Nosotros en todas partes del mundo tenemos varios códigos o varios elementos similares, ¿no? Incluso, por ejemplo, en México, que es un caso particular, con los famosos pirámides, ¿no? Pirámides de los prehispánicos, se dan cuenta era un estilo un poco diferente, pero de alguna manera no perdían cuestiones de religiosidad o cuestiones por ejemplo, de rendir tributo a algo, de cosmovisión, ¿no? Por ejemplo, de ver o tener la respuesta a todas sus actividades a través de algo, a través de unos ideales. Entonces, bueno, vamos a ver la siguiente actividad, el proyecto que van a realizar la siguiente semana es el siguiente. Bueno, jóvenes, el proyecto de esta semana es construir una maqueta para una cabaña estilo rústico, pero también tiene que tener el estilo navideño. Esa va a ser la idea, el concepto que vamos a ir desarrollando. Puede ser algo muy sencillo, o sea, no tiene que ser muy grande, o algo muy pequeñito, así una maqueta muy sencilla, pero demostrando el estilo propio que pudiera tener. Miren, los techos de esta forma, los acabados, tipos de ventanas, estilos de puertas. Entonces, por ejemplo, pueden utilizar material rústico también, cartón, madera, cualquier material que tengan en casa, no, tampoco se trata de comprar o algo así. En la página 6 del manual viene una plantilla, igual si gustan la pueden imprimir, recortar y hacerla en cartulina o basarse de algo similar para poder armarla. Ya viene armable esa maqueta, entonces igual y pueden conseguir en alguna papelería, está bien. Bueno, entonces cualquier duda estamos en comunicación, jóvenes, cuídense mucho. Adiós.